Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Vera. En esta ocasión vengo a compartir la reseña o la continuación de la reseña del Dios eran los dos cuentos de El Sensonte y la Vereda y la parábola del joven tuerto. En este caso, en el joven, la vere- en el joven, en el Sensonte y la Vereda, perdón, disculpe, habla sobre el aspecto que a mí me hizo mucho eco en el día de hoy por la parte de la pandemia en la que estamos viviendo. En el Sensonte y la Vereda empiezan a hablar sobre dos personas que están haciendo unas evaluaciones médicas, entre ellos enfermeros, técnicos, médicos, etcétera. Y se están haciendo lo que es el peso, sangre, estatura, varios aspectos que ellos consideran muy importantes para su investigación y sus análisis. ¿Por qué? Porque pues, está el paludismo, dengue, varias enfermedades que azotan a la región. Es una comunidad indígena, una comunidad rural. En eso en lo que ellos están haciendo unas evaluaciones pasan lo que es un avión. Obviamente ellos no saben que era un avión. Para esa época, en el contexto en el que se citó el libro, fue antes de 1952 cuando el libro se publicó. Entonces, pues obviamente muy pocas personas conocían lo que era un avión, menos una comunidad rural que estaba pues, alejado de la comunidad urbana o de la metrópoli. Entonces ellos se sorprenden y empiezan a hablar, oh, pasó un pájaro de hierro muy alto. Y ellos les empiezan a explicar, no, no es un pájaro, solo es un avión. Tratar de darles a entender para que no se asusten, porque era algo nuevo para ellos. Obviamente, estas personas haciendo sus evaluaciones, ellos pensaban como con que era un augurio o algo por el estilo. Entonces, pues ellos dicen, no, no, o sea, ¿qué es? Dicen, no, y ellos empiezan a explicar que este especie de pájaro para ellos, para que puedan entender, pues consume diésel o biodiesel o un combustible, un hidrocarburo. Entonces ellos como con que no entendían y dicen, no, pues es que esto lleva personas de un lugar a otro. Entonces ellos se sorprenden más y dicen, ah, entonces lleva personas en su panza, así le denominan, en su estómago. Y dicen, bueno, algo así, pero no, no se los comen. O sea, estos aviones no comen personas. Entonces se empiezan a asustar más. Bueno, en fin, no, no tan largo. Los evaluadores terminan de hacer su análisis o su recopilación de datos del día. Y quieren continuar al otro día, pero lo que es por así decirlo, el anciano, el brujo también, personas ya de más alto rango en la comunidad, pues los empiezan a correr, les empiezan a decir que ellos trajeron las enfermedades, que ellos ocasionaron esto, que ellos ocasionaron algunas otras situaciones, y que la única forma es de que ellos se vayan de la ciudad. Entonces, pues resignados los médicos, los evaluadores, los enfermeros, analistas, pues se retiran porque pues, los amenazaron de muerte. Antes de esto, de que empezara a suceder, habían llegado una familia y les dicen, oigan, es que estamos padeciendo esto. Entonces los médicos, suponiendo algo, van por un medicamento, se los dan. Dicen, tengan, aquí tienen, les dicen las indicaciones, todo, todo. Ya cuando, al día siguiente, cuando ya se van, que los amenazaron de muerte, pues ellos van caminando, van por la vereda, en eso se topan con la familia que les habían recetado el medicamento. Y les dice qué hicieron, cómo se sintieron mejor. Y ellos les dijeron, sí, nos hemos sentido mejor, no, muchas gracias, dispénsenos, discúlpenos por lo que ha pasado. Entonces ellos ya se van como quiera y le dicen, pues, ¿qué hicieron? ¿Cómo están? Dice, ¿no tendrá más frasquitos? Dice, pues, a ver, vamos a ver si tenemos por ahí. ¿Cómo le hicieron? Y entonces ellos abren y muestran un collar con todos los medicamentos. Entonces es sorprendente porque pues uno pensaría, pues te lo tomas, pero pues no habían recibido o no habían interpretado bien las indicaciones, pero ellos en su ingenuidad, como mencionarlo hoy en día como un placebo, pues ellos lo que habían hecho era colocárselo como un collar, así como un collar de ajos, que para alimentar los malos espíritus, o que los vampiros, en algunas culturas, o en algunas tradiciones, o en alguna mitología, entonces hicieron lo mismo. Pero es sorprendente porque a mí más que sorprendente, a mí me hizo mucho eco hoy en día con lo del COVID. Porque pues es lo mismo, no ha cambiado nada. No ha cambiado el pensamiento, aunque hemos evolucionado, para así mencionarlo, en contexto global y mundial, hemos innovado demasiado. Todavía hay comunidades, o en las mismas comunidades urbanas, que te dicen, no, sabes que eso es un invento del gobierno, o esto es un invento de ciertas élites o algo. Entonces es lo mismo, sigue pasando hoy en día. Me sorprendió mucho, y básicamente significa que no hemos hecho nada. Increíble, ¿no?
Y en el otro término es la parábola y el joven tuerto. En la parábola del joven tuerto es un joven, como le dice tu cuento, y está tuerto. Entonces él va caminando siempre, disfruta el día, es alegre, todo lo ve con optimismo. Dice, bueno, si me quedé sin un ojo, tengo otro. Si con uno no veo, el otro veo. Siempre todo lo ve con optimismo. Hasta que un día se topa en un kinder y pasa por el kinder, como siempre. Pero ese día los niños hicieron burla. Y le dicen, el tuerto, el tuerto. Pero ya lo dicen con un afán o con un tono de burla, de malicia, no de ira, porque no es ira, y a lo mejor son niños y ellos en su ignorancia, o en su ingenuidad, o tal vez también la creencia o cultura de los padres que los padres les hayan inculcado. De hecho, eso quiero hablar después, de creencias, no de creencias religiosas, sino de algo que tú crees. Entonces, él empieza a sentirse mal de su condición de tuerto, porque obviamente no es algo que él decidió, es algo que pasó en la vida o porque tenía que pasar. Entonces, ¿por qué te tienes que burlar de la pena ajena de alguien más? Entonces, piensa mucho de eso. Pasa el tiempo y lo siguen haciendo burla, dicen de muchas cosas. Entonces, sigue sin entender el porqué y obviamente se va retrayendo. O sea, a lo que va el cuento es cómo es que la sociedad se retrae por algún momento en que se decide que eso está mal, o que decide que eso es algo de burla, o que decide la sociedad entre sus parámetros de normalidad que eso es un afán o un objeto de burla. Entonces él dice, pues bueno, se empieza a ser rencoroso, empieza a odiar a la sociedad, se empieza a molestar con cualquier persona. O sea, habla muchos aspectos. Y a lo que él dice, no mami, es que su mamá empieza a hacer las actividades, porque su mamá no podía, no tiene papá, su mamá no podía hacer las actividades, empieza a hacer actividades que a él le correspondían, o que él había tomado como hijo, como proveedor de la familia, y las empieza a hacer la madre. Entonces es muy sorprendente. Él empieza a rezar, su mamá empiezan a rezar, lo que hacen es ir con una virgencita, no recuerdo si es San Juan de los Lagos o la de Santo Niño de Atocha, o no recuerdo bien, pero empiezan a pedir el milagro, entonces van a hacer la manda, porque pues el joven había atacado al niño que se estaba burlando y pues, lo querían pues, amenazar, es por esa razón por la que la madre tomó la decisión de ir a vender las cosas porque pues el hijo ya no podía venderlas. Entonces, al ir a hacer el milagro, él siente el milagro cuando ya está con todas las personas. ¿Por qué? ¿Por qué siente el milagro? Porque todos alrededor ahí van a pedir algo. Entonces, lo que él ve es que nadie se fija en su ojo, nadie se fija en que es tuerto y él siente ya que es un milagro porque ya no le dicen nada por su condición. Oh desgracia, que obviamente es una feria, es un festejo a la Virgen, y lo que hacen es soltar cohetes, y en eso él está siguiendo con su único ojo bueno, lo que es un cohete. Y le cae en el otro ojo, le cae en el ojo bueno, y entonces él empieza a buscar un médico, se empieza a molestar más, entonces la Virgen no hizo nada, no obró su milagro, empieza a generarse una ira que la madre la calma y le dice, vamos mi hijo, se ha logrado nuestro milagro. Dice, ¿cómo madre? ¿Cómo es que se ha logrado? Dice, sí, mi hijo, ya no eres tuerto. O sea, ya es ciego, ya no es tuerto, ya no es un síntoma para cuando regrese a la comunidad que se burlen de él. Porque le dice la madre, ya no van a decirte tuerto. ¿Por qué? Porque ya no lo eres. Van a tener que buscar a otro tuerto a que joderle la vida. Gracioso, ¿no? Irónico, pero es cierto. Yo no profeso la misma religión. Yo me he evocado por otra religión, de la que también me inculcaron a mí mis padres. Pero la verdad he aprendido muchas cosas y es cierto. Por algo pasan las cosas, para algo pasan las cosas. Y es sorprendente lo que yo he aprendido con mi transición. Pues para algo pasan y por algo pasan. ¿Quién soy yo para juzgar o quién soy yo para decidir? Pero bueno, ese ya es otro tema. Este es muy importante, muy bonito que lean los cuentos, sobre todo en el aspecto este de los niños, porque cómo es que unas palabras hieren más que unas acciones, o que golpes,
acciones físicas hieren más y pueden cambiar la vida de una persona. Y en ese caso cambiaron la vida tanto no de la persona, sino de las actividades que tenía la madre. El chavo terminó golpeando a un niño y el niño obviamente sufrió consecuencias. Los demás niños se asustaron. O sea, no puede decir, hay una ingenuidad de un niño o hacer algo, pero pues, tuvo grandes consecuencias. Y en el otro aspecto del Sensonte y la vereda, es muy importante ver qué podemos hacer como sociedad para poder avanzar y erradicar o eliminar o minimizar esto de que la gente llegue a pensar que algunas enfermedades son algún invento o las trajiste, porque bueno, a veces se pueden traer porque son cuestiones de vectores, pero eso es independiente. En este caso los médicos, o la ignorancia, porque ellos pensaban que el pájaro, el avión en este caso, el pájaro de hierro, pues lo que hacía era traer la enfermedad y se comía a las personas, y las personas las medían, porque para eso le estaban tomando salud, sangre, peso, las medían para poder engordarlas después y dárselas al ave. El avión, el ave de hierro, el ave de lo que sea. Entonces eso es muy importante y muy bonito. Les recomiendo mucho el libro y pues cualquier cosa está en mis redes sociales, Mr. Juan Vera, Twitter, Facebook, Instagram. Hasta luego, que tengan buen día y buen fin de semana.